Hola a todos, en esta ocasión estaremos hablando del bloque económico Eagles. Nuestro grupo está conformado por Ayala Gutiérrez, Gerson de Dios, Bello Gómez, Wilder Fernando, Casallas Aguilar Sebastián, Cubillos Arias Liliana Marcela, López Sáenz Laureano, Salina Lezama María del Pilar y quien les habla Moreno Rincón Brigitte. Antes de pasar al tema que nos compete, es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de bloques económicos, para lo cual diríamos que son agrupaciones comerciales de carácter internacional cuyo objetivo es beneficiarse mutuamente a través de una política común de intercambio económico. Estos pueden hacer a través de la firma de un tratado de libre comercio. Por ejemplo, adicional a esto, veremos el fenómeno de los países emergentes, que son aquellos cuyas economías aún no alcanzan el estatus de desarrolladas, pero han avanzado más que sus competidores. De tal modo que estos países, siendo una economía en vías de desarrollo, comienzan a crecer en su propio nivel de producción industrial y sus ventas al exterior. De esta manera aparece como competidor de otras economías más desarrolladas, pasando así de una economía en subsistencia a una de fuerte desarrollo industrial. Los Eagles, o más conocidos como la economía emergente que lidera el crecimiento global. Este término fue acuñado en el año 2010 por el Banco BBVA con el fin de identificar aquellas economías que iban a contribuir de forma notable el crecimiento global de la década siguiente. Además de las características propias de este conjunto de países, estos estudios proveen también de un contexto mundial en el que se desarrollan dichas economías y que marcan en buena medida su papel en el escenario internacional. Algunas características de los Eagles es, primero, la posibilidad de cambio en la posición del grupo. Lo segundo, su contribución al crecimiento global será mayor en los próximos 10 años que la de media de los países G6, G7 menos Estados Unidos. Hay que aclarar que con el tema de pandemia, el sistema económico ha tenido una considerable caída en su sistema económico y que adicionalmente a ello, en una posibilidad puede desaparecer. Recordemos también que este estudio que estamos realizando o esta exposición estaba realizado antes de que hubiera la pandemia. El tercer punto, los países desarrollados no entran dentro de estos términos. La segunda división de los Eagles son los llamados países nidos, economías de menor tamaño, pero con potencias interesantes, países que lo conforman: Europa Occidental, Israel, los cuatro dragones asiáticos, Australia y Nueva Zelanda. Veremos el papel de los Eagles y países del nido en la economía global. Los países que conforman el grupo Engels. El BBVA ha identificado 15 países que cumplen los criterios de inclusión ordenados por su aportación al crecimiento mundial. Ellos son la China, la India, Indonesia, México, Nigeria, Filipinas, Irán, Pakistán, Rusia, Turquía, Egipto, Brasil, Bangladesh, Malasia y Vietnam. En la próxima década prevén que el PIB mundial crecerá más de 41 billones de dólares estadounidenses, ajustados por PPA, y que aproximadamente 70 billones fueron de los de la década pasada. Para esto supone que la aportación de los Engels superará el 50%, en tanto que el G7 solamente alcanzará el 14%. Según las previsiones del BBVA, vista a 10 años, el crecimiento del mundo emergente superará la de los países desarrollados en aproximadamente 4 puntos porcentuales. Esto es coherente con la experiencia de la última década, tras considerar las repercusiones de la crisis financiera. En este momento estamos atravesando por una pandemia a nivel mundial, y esto va a repercutir directamente en la parte económica. Vamos a encontrar seguramente en algún momento en los próximos años que esto va a repercutir directamente en los países y en el PIB de cada país. Aparte, decimos que anteriormente estábamos mencionando que era PPA. La PPA es la paridad de poder adquisitivo. ¿Qué es esto? Es un indicador económico que permite comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, tendiendo al Producto Interno Bruto, al PIB de cada país.
Como parte de la propuesta de los Engels, el Nido de las Águilas es un segundo grupo de países con incrementos del PIB esperado en los próximos 10 años y menor que el promedio de las economías del G7, excepto Estados Unidos, pero superior a la de Italia, el país que se espera que contribuya menos al crecimiento global del G7. La lista del Nido es una lista que está creada tentativamente de los países que se ha creado mayor economía. Entonces, como ya hemos visto, es un concepto dinámico, en movimiento permanente. De hecho, las variaciones de las perspectivas del crecimiento para los próximos 10 años, en especial si son importantes, podrían conllevar a que un país salga del grupo de los Engels, en especial si es uno de los más pequeños. Ocurre todo lo contrario con los países que están realizando una aportación bastante sustancial a la economía global, aunque todavía no tanto como los Engels. Nuestro interés por anticiparnos al máximo posible a cómo elegir a los países relevantes nos ha llevado a crear una lista de espera de los Engels, lo que denominamos el Nido de los Engels. El nido es una lista de países que podrían alcanzar la categoría de Engels si mejorasen sus perspectivas de crecimiento para los próximos 10 años. Así, hay 18 economías que podrían aportar al crecimiento mundial menos que la media de las economías del G7, pero más que el menor aportador de ese grupo, que es Italia. Se trata entonces de qué países: de Arabia Saudita, Irak, Polonia, Tailandia, Colombia, Argentina, Argelia, Kazajistán, Sri Lanka, Sudáfrica, Libia, Perú, Marruecos, Etiopía, Chile, Rumania, Uzbekistán y Mozambique. Esperamos que estos países puedan aportar a la economía de los Engels en algún momento, estando ahorita en la economía del nido, pero también viendo desde el punto de vista de lo que afrontamos en este momento acerca de la pandemia global. No sabemos cómo se vayan a comportar las economías de cada país, entonces esperamos que más adelante se vaya a desarrollar algún tipo de cambios en estos que acabo de mencionar. El COVID, este virus lo paramos unidos. La unión hace la fuerza, compañeros. En el 2024 va a crecer la economía emergente, especialmente en países desarrollados, también en estados que van a sufrir una crisis financiera. El norte no conseguirá el crecimiento. Será el 2.2%. En la próxima década de 1980, el conjunto de los actuales emergentes suponía el 44% del PIB global en PPA, frente al 56% de los desarrollados. En el año 2007 y 2008, ambas posiciones estuvieron parejas. En el 2024 debería ser 64% a favor, en contraste al 32% de los países desarrollados. La clase media lo define por ser un segmento con ingresos anuales de entre $5,000 y $4,000 PPA. El de la clase media, $5,000 a $15,000 de renta. En Latinoamérica, países como México y Brasil disputan el liderazgo entre una serie de países circundantes. Latinoamérica ha demostrado fuertes desigualdades existentes. A partir también podría destacar la conflictividad social. La Alianza del Pacífico se posiciona como una referencia de futuro, pero lo que ha demostrado es una ruptura en Latinoamérica. Los avances económicos. El vertiginoso auge de la clase media, la reducción de la pobreza y la desigualdad y la sustancial mejora de la educación, lo que promueva el desarrollo económico de un país. El conflicto en Cachemira está muy lejos de resolverse y se le suman las malas relaciones de India con sus vecinos chinos del norte, con el recuerdo de una guerra y la indefinición actual de una de sus fronteras.
Irak mantiene su estatus de Eagle, ya que el debilitamiento del propio Estado y la economía iraquí, así como la posible escisión de Kurdistán, harían inviable no ya su condición de águila, sino también pertenecer al nido. A cambio sería Irán el que subiese de rango, levantando por fin las sanciones occidentales y por el aumento de su influencia en Irak y la órbita chií, alimentando todavía más su particular pulso con Arabia Saudí y sus estados afines. La propagación del Estado Islámico y sus filiales han incendiado también buena parte de la región de Magreb y Sahel. Libia es un estado fallido, Egipto tembló de tal manera que acabaron recurriendo a otro golpe de estado y perdió además su condición de ídolo. Y el terrorismo yihadista se ha extendido por la mitad septentrional de África con efectos devastadores, algo que será un importante reto tanto para los débiles estados de la zona como para aquellos que deseen despuntar, caso de Argelia. El PIB es aquel que mide la producción total de bienes y servicios de un país, es decir, toman todos los bienes y servicios de un país y los suman desde la producción de productos agrícolas y materiales hasta el servicio de un abogado o un dentista y suman todo y ahí obtenemos el PIB, suman todos los bienes y servicios. Hay datos que no se incluyen a la suma como bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. La economía sumergida es toda actividad económica que escapa del control de Hacienda y al de agencia tributaria, como es lógico que no pertenece al PIB de un país. La economía sumergida no paga impuestos gracias a sus actividades potenciales contribuyentes, la cual es ilegal y realizan su actividad económica sin regla. Contratan trabajadores sin control de administración, los cuales son libres de realizar las actividades que quieran ya que este dinero no se contabiliza en ningún lado.